Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la invitación de poder participar de este estudio con la palabra de Dios. Me siento muy agradecido y muy honrado por esta invitación. Rápidamente me presento, soy el pastor Samuel Hernández de la iglesia Príncipe de Paz de Mérida, donde son siempre bienvenidos y donde esperamos también ser una comunidad de creyentes que no solo es oidor de la palabra, sino también hacedores de ella. Vamos para 6 meses ya de confinamiento, 6 meses de aislamiento en que nuestros templos han estado cerrados. Los pastores hemos tenido que adaptarnos a lo que está disponible para poder contribuir al estudio de la palabra y a la predicación. Así es que sabrá Dios hasta dónde tendremos que seguir utilizando estos medios, que son una bendición. Y en 6 meses quizá de haber sabido que esta pandemia nos iba a llevar a recluirnos 6 meses, pues a lo mejor pudimos haber realizado un plan de lectura de la Biblia en estos meses. Si hay gente que lee la Biblia en un año, quizá aplicando esfuerzo y disciplina ya habríamos terminado de leer la Biblia completa. Aún si no es así, qué importante es que aprovechemos el tiempo para estudiar las Escrituras, aprovechemos el tiempo para dedicarnos a conocer al Señor que se nos ha revelado en su palabra, y de ahí que les animo a que veamos cada día más cuán afortunados somos por tener el libro inspirado por Dios. Me han invitado a exponer acerca de la importancia del Nuevo Testamento, y así lo haremos, Dios mediante, en los siguientes minutos. Y si pudiera ponerle un título a esta conferencia, bueno, el título sería este: Coronad al Rey, por motivos que espero que queden claros en los siguientes minutos también. El Nuevo Testamento trata principalmente de la importancia de reconocer el señorío de Cristo, a Cristo como Rey. Así es que podríamos llamarle a este estudio Coronad al Rey. Y lo hago así porque estoy tratando de delimitar un tema central del Nuevo Testamento. No podemos hablar en tan poco tiempo de todo el Nuevo Testamento. Así es que lo que pretendo es colocar un breve esbozo, un breve resumen de las ideas centrales basados en una doctrina principal, que es la del señorío de Cristo. Entonces, hablemos de esto y de por qué es importante el Nuevo Testamento en nuestras vidas, el Nuevo Testamento en nuestro crecimiento del conocimiento de Dios, pero también de nuestro entendimiento de qué es lo que Dios espera de nosotros como su pueblo. Ustedes saben que nuestra Biblia se divide en estas dos partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más extenso, el Nuevo Testamento lo es menos. El Antiguo Testamento escrito en su mayor parte en hebreo, unas partes en arameo, y el Nuevo Testamento escrito en idioma griego. Su servidor es profesor de griego del Nuevo Testamento en el Seminario San Pablo. También me toca impartir la materia de exégesis, que es lo que tiene que ver con interpretación de la palabra de Dios. Y también enseño, entre otras cosas, la materia de cristología, que es un tema central del Nuevo Testamento porque nos habla de Cristo, y otros temas por allí. Lo digo no con presunción, sino para que quede claro que no estamos improvisando ni tampoco yéndonos por temas tangentes. Queremos centrarnos en esto, el Nuevo Testamento. Y para poder entender la importancia del Nuevo Testamento, pues es importante, es necesario que nos preguntemos qué pasó aquí, qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque pues ese evento que se encuentra en el punto medio, por así decirlo, es el evento que marca la pauta de qué es lo que nos va a decir el Nuevo Testamento, de qué se va a tratar, ¿sí? Porque si no hubiera ocurrido eso que pasó allí, pues a lo mejor no habría sido necesario, sin duda no habría sido necesario un Nuevo Testamento. ¿Para qué necesitamos algo nuevo si nada ha cambiado? Pero algo pasó entre Malaquías y Mateo que hace necesario que el Nuevo Testamento se escriba. Y es que lo que ocurrió es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, fue engendrado en el vientre de la Virgen María, nació entre nosotros y vino para salvarnos. Eso pasó.
Nada más y nada menos eso pasó. Y ese evento cambió la historia, ese evento cambió la fe también. Hasta antes de eso, la fe del pueblo de Israel era concebida de una manera, tenía su entendimiento de quién era Dios, tenían su revelación, pero no entendían del todo qué es lo que se traía Dios entre manos, qué iba a pasar, cómo iba a venir a gobernar, de qué se iba a tratar su plan. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, nace en Belén, entonces se hace necesaria una gran serie de explicaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora que el Hijo de Dios nos ha visitado, ahora que el Altísimo se ha encarnado, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Y eso hizo necesario que el Nuevo Testamento se escribiera. Es como si desde el Antiguo Testamento el clamor fuera: necesitamos un Salvador. Tú sabes, las cosas estaban muy bien hasta antes de Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 lo que ocurrió es algo que llamamos la caída. Adán y Eva desobedecieron a Dios y atrajeron a toda la humanidad condenación y culpa, y por causa de eso entró la muerte. Entonces nos quedamos con la promesa de Génesis 3:15, donde Dios, a pesar de dar su juicio sobre los seres humanos, promete que vendrá un descendiente de Eva y que aplastará a la serpiente. Eso es lo que conocemos nosotros como el protoevangelio, la primera promesa de bendición, el primer destello de que Dios no nos dejará perdidos, de que Dios tendrá misericordia aún de nosotros estando caídos. El Antiguo Testamento una y otra vez nos habla con ese clamor: necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que ponga remedio a nuestra situación. Y el Nuevo Testamento lo que hace es celebrar, abrir con el mensaje de que ese Salvador tan esperado ya ha venido, ya nos ha visitado, y vamos a ver cómo Él resuelve todo lo que salió mal en Edén después de Génesis capítulo 3. El Nuevo Testamento debe entenderse así, como el cumplimiento de la expectativa de este Salvador tan necesario y tan esperado. Y esta venida de Cristo Jesús, esta llegada del Hijo de Dios, lo que hace es, pues, requerir una actualización de la confesión de fe. Entiéndase por confesión de fe aquello que el pueblo de Dios sostenía con todo su ser, aquello que era la esencia de su credo. Porque había un credo, no creas que solo la confesión de fe de Westminster merece ser llamada así, ¿no? Aquello que creemos, aquello que confesamos, eso es nuestra confesión de fe. Israel tenía una confesión de fe muy sencilla. Está allá en Deuteronomio capítulo 6, y tú te acuerdas de esto, ¿no? Es donde está el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera. Pero el gran enunciado de esta confesión de fe es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa era la confesión de fe del pueblo de Israel. Hay un solo Dios, y este solo Dios es nuestro Dios. En la cultura en que Israel fue redimido, esto era totalmente extraño. Las culturas, los pueblos de aquella época eran politeístas. Tú puedes pensar en los egipcios, puedes pensar en los babilonios. Todos ellos tenían multitud de dioses. Y es en esa cultura donde Israel cree en un solo Dios soberano, altísimo. Es el único Dios verdadero. Los demás dioses de los pueblos son patrañas, son una fantasía, son cuentos. El único Dios verdadero es el Dios que está con Israel. Esa era la confesión de fe. Si tú querías ser parte del pueblo de Israel, tenías que despojarte de tus ídolos y tenías que venir al Dios verdadero. Esa era la confesión de fe. Cuando viene Jesús, tiene que haber una actualización de esa confesión de fe. Quiero ser muy enfático en que no se canceló la anterior. Esta confesión de Deuteronomio 6:4 no fue abolida, no fue cancelada, sino que fue actualizada. Y ahora la confesión de fe del Nuevo Testamento es:
Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión de fe del pueblo de Dios una vez que Cristo ha venido a la tierra. No es que sea algo inventado. En el primer discurso de la iglesia, tú puedes leer Hechos capítulo 2, Pedro, el día de Pentecostés, está Pedro predicando, y después de que el Espíritu Santo es derramado, entonces Pedro empieza a hacer una explicación de qué es lo que sigue, qué es lo que Dios espera que hagan ahora en nombre de Cristo. Y Pedro en alguna parte de su sermón dice estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que está diciendo Pedro es: a partir de hoy deben entender que aquel que mandaron a la cruz, Jesús, es Señor y es Cristo. De ahí que lo que te estoy diciendo es que si la confesión de fe del Antiguo Testamento fue el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, la confesión de fe del Nuevo Testamento actualizada es Jesucristo es el Señor. Es lo que dice Pablo allá en Filipenses, ¿no? Que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Estas no son confesiones contrarias. Sigue siendo verdad que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, sigue siendo verdad hasta este año 2020 y seguirá siendo verdad hasta la eternidad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ha ocurrido una actualización, una revisión, un incremento en la revelación, y ahora sabemos que Jesucristo es el Señor. Esa frase, Jesucristo es el Señor, involucra ya tres nombres que son los que vamos a considerar a continuación. Notemos que Jesucristo como tal no es un nombre, sino que ya es como una especie de mezcla entre nombre y título. Jesucristo es la mezcla de Jesús y Cristo. Y Señor pues es un título atribuido a Jesús el Cristo. Y en esa frase se resume la fe cristiana: Jesucristo es el Señor. Vamos a considerar la importancia de estos tres nombres para ver cómo en el Nuevo Testamento se nos aclara, se nos amplía, se nos da a conocer cosas muy muy importantes. Yo espero que cuando tú leas estas palabras en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, puedas tener una mayor concepción de qué es lo que significa que Jesucristo es el Señor. Creo que de entender estos tres términos, de entender esa declaración de fe, Jesucristo es el Señor, depende nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Y de ahí nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, porque recuerda que están totalmente relacionados el uno con el otro. Entonces, hablemos de estos tres nombres. Jesucristo es el Señor. Consideremos primero el nombre Cristo. Cristo es una palabra griega. En el Antiguo Testamento se encuentra esa misma palabra, pero en hebreo. En el Antiguo Testamento la palabra que vamos a encontrar es Mesías, ¿sí? Mesías. En el Nuevo Testamento esa misma palabra es la palabra Cristo o Cristos. Y ambas palabras en nuestro español, en nuestro castellano, serían traducidas como ungido. Entonces, decir Jesucristo es el Señor, decir Jesús es el Cristo, es equivalente a decir Jesús es el Mesías. Y decir Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo es decir Jesús es el ungido. Ahora bien, el término ungido en el Antiguo Testamento es utilizado para designar a los reyes. Es un título que hace referencia al rey. Es como en nuestra nación cuando decimos el titular del poder ejecutivo, o cuando decimos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sabemos a quién nos referimos. Nos referimos al presidente de la nación. Que no siempre le decimos el presidente de la nación, a veces le decimos así, el primer mandatario o
el comandante en jefe o el titular del ejecutivo. ¿Te das cuenta? Son una serie de títulos, pero que hacen referencia a la misma persona. Pues bien, en Israel al rey se le llama rey, pero muchas veces se le llama también el ungido, porque los reyes eran ordenados o eran instalados de esta forma, eran ungidos por parte de Dios. Entonces, decir que Jesucristo es el Señor involucra la idea de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Rey. Entonces el Nuevo Testamento trata de eso, de que ha llegado el Rey. ¿Qué Rey? Bueno, el Rey prometido. Recuerda tú que en el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con David y le dice que uno de sus descendientes se sentará por siempre en el trono y su reino no tendrá fin. Es la razón por la cual a Jesús se le llama también Hijo de David, porque la gente veía en él el cumplimiento de las promesas dadas en su momento a David. Entonces, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento trata de eso, de que ha llegado el Rey. Ahora, Jesús dejó a muchos desalentados cuando llegó, sin duda, porque no parecía rey. La gente, muchos de ellos creyeron, pero muchos de ellos no creyeron. Tú sabes, al final de sus días, incluso la gente le decía, estando en la cruz, si de verdad es el rey, pues que nos lo demuestre. Y es que no parecía rey. Pregúntate, de estos 4 retratos, ¿quién se parece más a Jesús? ¿Quién dirías que parece más a Jesús? Y siempre que hago este experimento, no falta quien dice, bueno, estamos entre el 2 y el 3, pero le damos más estrellitas al 2, ¿no? Como que el 2 se parece más a Jesús. El 3 podría parecerse, pero se ve ya un poco más grande. El 1 pues está gordito y cachetón, no parece tanto a Jesús. El 4 pues parece que el cabello no lo tiene tan arreglado como lo ponen en las películas. El 2, ese sí se parece al Jesús. Y claro, se parece al Jesús que nos han pintado en las películas. Se parece al Jesús que nos han vendido en Hollywood. Un Jesús con barbita de candado bien recortada, con cabello bien arreglado, con facciones no tanto judías, sino más pues europeas o gringas. Y mucha gente piensa que Jesús es así. Entonces nos hacemos a una idea de cómo luciría Jesús. Y eso pasó también en la época de nuestro Señor. La gente se había hecho una idea de cómo luciría un rey, de cómo actuaría un rey. Y cuando Jesús llega, siendo el rey esperado, pues muchos se desalentaron porque no era lo que esperaban, no era lo que ellos se habían creado en sus cabecitas. Y por esa misma razón es importante que entendamos que Jesús es el Rey. No la clase de rey que nosotros nos imaginamos, sino la clase de rey que Él quiere ser. Un rey que termina siendo siervo, un rey que termina siendo sacrificado por sus súbditos, un rey que demanda no solo obediencia de labios, sino obediencia de todo corazón. Un rey que no es atractivo a la vista, porque parece que lo hizo con toda intención, pero que era atractivo por su mensaje de verdad, su mensaje de salvación y su obra sacrificial. Lo más probable es que Jesús se haya parecido al número 4, ¿sabes? Son facciones más judías, son facciones menos sofisticadas, muy probablemente así haya sido Jesús, más parecido al número 4. Pero bueno, lo que estoy diciendo es, muchos fueron desalentados cuando Jesús apareció. Y muchos por eso hasta el día de hoy también tienen problemas para ver a Jesús como rey, porque se hacen una idea de quién es Jesús, pero no la idea bíblica. Nosotros al leer las Escrituras sabemos que Jesús es el Rey prometido.
Mira esto, cuando Jesús entra en Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, lo que nos dice Mateo es que la gente que iba delante de él aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está recibiendo Jesús un trato de rey, una bienvenida de primer mandatario. Y mira, la gente dice así: Hosana al Hijo de David, es decir, sálvanos, pues sabemos que tú eres el Hijo de David. Ellos ven que Jesús es aquel Mesías prometido, aquel Cristo esperado, aquel ungido de Dios, que pues es lo que Dios le prometió a David en 2 de Samuel 7, que habría un descendiente de él que sería rey por siempre. Por eso es importante ver que en las genealogías se traza una línea desde David hasta Jesús, porque esto implica que Jesús tiene todos los derechos de la dinastía de David para ser considerado rey. Ahora, esto nos habla de que Jesús viene a nosotros con autoridad, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que entender cuando leemos el Nuevo Testamento es que Jesús tiene toda autoridad. De hecho, cuando en Mateo capítulo 28 cierra con la gran comisión, ¿te acuerdas? Ir y hacer discípulos, antes de mandar a sus discípulos a evangelizar al mundo, les dice esto: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, en todos lados yo mando, es lo que está diciendo Jesús, yo mando. Para entender el Nuevo Testamento hay que afirmar esta realidad. Cristo tiene toda autoridad. Para sacarle provecho al Nuevo Testamento necesitamos reconocer esa autoridad sobre nuestras vidas. Cristo tiene que tener autoridad sobre tu vida. La última palabra la debe tener Cristo. Quien marca cuáles son las prioridades en nuestras vidas debería ser Cristo. Aquel a quien queremos agradar y obedecer debiera ser Cristo. Recuerda que Cristo dijo: de nada sirve que digas Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre, si no te sometes a la autoridad finalmente. Entonces, hablamos de autoridad. Cristo no viene a rogar, Cristo no viene a mendigar, Cristo viene con toda autoridad. Y debemos ver esa autoridad activa en su ministerio y como una demanda para nosotros hasta nuestros días. Él demanda que le demos toda obediencia y que nos sometamos a su autoridad, porque Él es el Cristo, Él es el Rey. El siguiente término de esta confesión del Nuevo Testamento: Jesucristo es el Señor, es esa última palabra, Señor. Hay que aclarar algunos asuntos aquí. Es que para ti y para mí a lo mejor es muy común el término Señor. De hecho lo es. En todo el Nuevo Testamento aparece una y otra vez: Jesucristo es el Señor Jesucristo, nuestro gran Señor. Pero hay que aclarar que Señor en el Nuevo Testamento es el término con el cual se traduce otro término del Antiguo Testamento. Así como en griego Cristo es Mesías, el Mesías del hebreo, en el Nuevo Testamento también Señor se dice de una forma que es la misma traducción de otra palabra en hebreo. En griego Señor se dice Kyrios, ¿ok? Kyrios. Y esa palabra Kyrios es la traducción de otra palabra en hebreo que es Adonai, ¿ok? Adonai en hebreo, Kyrios en griego. Y en español, ¿cómo se diría? Señor. Señor. Ahora, aquí hay algo importante, porque cuando los judíos conocieron a Dios, tú sabes, Dios se les reveló como el gran yo soy. Cuando Moisés, por ejemplo, está poniendo sus peros para ir a rescatar a Israel, le dice: bueno, ok, supongamos que te hago caso, Dios, pero si me preguntan ellos quién te mandó, cuál es su nombre, ¿qué les voy a contestar? Y Dios les responde: yo soy el que soy. Esa palabra, yo soy el que soy, da paso a un nombre que tú y yo hemos escuchado, que es el nombre Yahvé o Yahweh. Ese nombre es el nombre del pacto.
Pero los judíos lo consideraban tan sagrado, tan especial, que para no blasfemar el nombre de Dios, en vez de decir Yahvé, decían Adonai. ¿Qué es Adonai? El Señor. Entonces, cada vez que tú ves en tu Biblia, por ejemplo, en tu Reina Valera, Jehová, en realidad ahí está el nombre, Yahvé. Pero los judíos no pronunciaban ese nombre, es el nombre impronunciable. En vez de decir Yahvé, ellos dicen Adonai, que significa Señor. Ahora, cuando el Antiguo Testamento es traducido al Nuevo Testamento, pues los griegos entienden que la forma de referirse a este Adonai, Señor, pues debe considerarse con esa misma importancia, y el término que se traduce de Adonai al Nuevo Testamento es Kyrios, que es Señor. Ese nombre se aplicaba a los reyes, a los altos dignatarios, pero es el nombre con el que el Nuevo Testamento termina llamándole también entonces a Dios. Nota lo que estamos diciendo, porque cada vez que decimos Jesucristo es el Señor, lo que estamos diciendo es que este Jesús no solo es el Cristo, o sea, no solo es el ungido, sino que es Dios. Es Dios. Nota que esta es la razón por la cual a Jesús se le tachó de blasfemo, porque él prácticamente estaba diciendo que tenía los mismos atributos de Dios. Y tú sabes, para un judío eso es algo peligroso, porque solo hay un Dios. ¿Te acuerdas? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo es que de pronto llega este judío Galileo diciendo el Padre y yo uno somos? Diciendo tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas? Los fariseos cuando escuchan eso dicen, hey, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién te crees tú? ¿Acaso eres Dios? Bueno, la respuesta implícita es sí. Dios está entre nosotros. El Verbo se hizo carne y nosotros vimos en Él la gloria de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Todo el Nuevo Testamento se escribirá para explicar esto. Ha venido el Rey que tanto esperábamos, ha venido y su nombre es Jesús. Y este Jesús es el ungido. Dios nos ha visitado. Este Jesús, que es Rey, es el mismísimo Dios en persona, el Hijo de Dios. Pero recuerda que entre el Padre y el Hijo no hay distinción en cuanto a divinidad. Son iguales en poder y gloria. Tal es esta verdad que cuando los discípulos le dicen a Jesús, oye, nos gustaría conocer a tu Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús responde, oigan, tanto tiempo me han visto y no han visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el gran cambio que tenemos en el Nuevo Testamento. Más que cambio, ese es el gran descubrimiento que se nos da en el Nuevo Testamento. Dios ha venido a nosotros. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Y es el Dios verdadero, de Dios verdadero. Así lo dice el credo niceno, ¿no? Engendrado, no creado, Dios verdadero, de Dios verdadero. Esto lo que implica es que Jesús tiene el mismo rango que Dios, el Padre, porque el Padre y Él son uno junto con el Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas de un pasaje donde están los discípulos con Jesús en una tormenta y se desata la tormenta cada vez más fuerte y despiertan a Jesús diciéndole, oye Jesús, vamos a perecer? Y Jesús se despierta y con solo decirle al mar, shh, cállate, el mar se calma, la tormenta se calma. Y entonces los discípulos quedan todavía más asustados. Ya estaban asustados por la tormenta y ahora están asustados porque se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú y yo sabemos que hay un relato donde las aguas se someten a Dios, donde la tierra obedece a Dios, y está en Génesis, en la creación, ¿te acuerdas? Dios le ordena al mar, Dios le ordena a los cielos, Dios le ordena a la luz, y por su sola palabra la creación obedece. Y ahora tenemos aquí a alguien que con solo decirle al mar, cállate, el mar se le sujeta. ¿Quién es este? ¿Te das cuenta? Los milagros de Jesús
Eh, Entre otras cosas, lo que pretendían ser eran pues algo así como las credenciales de la divinidad de Jesús. Por eso vemos a Jesús teniendo poder sobre la creación, teniendo poder para sanar enfermedades, teniendo poder para echar fuera demonios, teniendo poder para resucitar personas, teniendo poder para multiplicar el pan. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Así es que Jesús se presenta así como el Dios verdadero entre nosotros. Eh, Recuerda, los fariseos preguntan eso, ¿no? ¿Por qué este habla así cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y le dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Pues por eso, es que este es Dios. Y quien le ha visto a Él, al Hijo, ha visto al Padre. Así es que Jesús se presenta con todas las credenciales de Dios y el atributo que encierra este título, Señor, es el atributo de control. También de autoridad. Estoy hablando de atributos que no se eliminan el uno al otro. Estoy hablando de atributos que todo el tiempo está desplegando Dios y por ende el Hijo de Dios. Él viene como rey porque tiene toda autoridad. Él es el Señor porque tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Recuerda que no cae un pajarillo a la tierra si no es la voluntad del Padre. Recuerda que, según Daniel, todos los habitantes de la tierra les son considerados como nada y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así es que Dios hace su voluntad sin que nadie se le oponga. Y luego llega entonces Jesús y hace lo mismo. Él le ordena a los demonios, sálganse. Y no ves a los demonios diciendo, no, no quiero. No ves a los demonios diciendo, mañana. No, se le sujetan los demonios. Él ordena a la ceguera revertirse, a la parálisis revertirse. Él ordena que el mar se calle, porque Él es Dios, porque tiene absoluto control. Tú y yo no lo tenemos, tú y yo somos criaturas. Y hay que tener cuidado con el cómo lidiamos con la idea de Dios al control. Hay personas que piensan que en su boca hay autoridad. Hay personas que piensan que cuando yo declaro, cuando yo decreto, se desata el cumplimiento de mi voluntad. No, no, tú no eres Dios. El único que tiene esa clase de control es Dios. Tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar en que la voluntad de Dios es perfecta. El Nuevo Testamento trata de eso. ¿Quién va a ser el rey de tu vida? ¿Quién va a tener el control en tu vida? ¿Y cómo vas a reaccionar ante ese rey y señor que es Jesucristo? Y bueno, decíamos, la confesión de fe del Nuevo Testamento es esta: Jesucristo es el Señor. Ya dijimos que Cristo hace referencia a la realeza de Jesús, el hecho de que Jesús es el Rey, es el ungido o el Mesías o el Cristo. Y ya dijimos que decir que Jesús es el Señor es lo mismo que decir que Jesús es Adonai. Adonai, hebreo, o Kyrios, que es griego, que es la forma en que se le decía a Dios con tanto respeto en el Antiguo Testamento. Nosotros afirmamos la deidad de Jesús, por si no ha quedado claro, a diferencia de las sectas como los Testigos de Jehová y como otras tantas que piensan que Jesús es sí nuestro Salvador, pero no es igual a Dios. Nosotros afirmamos que Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, son la deidad. Y los tres comparten la misma gloria y todo lo que tiene que ver con poder, autoridad, control. Así es que Jesucristo es el Señor, es esta confesión del Nuevo Testamento. Hablemos de ese primer nombre, porque este sí es un nombre, Jesús. Jesús significa Salvador, así nada más. Cuando se le anuncia a María que tendrá un hijo, le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Jesús significa Salvador. Es un nombre común en el Antiguo Testamento, es un nombre común incluso en el Nuevo Testamento. Había otros Jesús, pero a partir de que Jesús, el Hijo de Dios, se encarna, pues como que se volvió un nombre que ya solo aplicó para aquel que vino
a salvarnos. En el Antiguo Testamento te digo que es común, nada más que lo conocemos por otras formas, como Josué o como Oseas. Esos nombres, Josué y Oseas, son Jesús también. Josué es Yeshua, Oseas es Joshua, Yeshua, Joshua, Jesús. Significan salvación, salvador. Así es que Jesús tenía este nombre porque hacía referencia a su misión. Y eso es lo tercero que el Nuevo Testamento nos dice. Nos dice que Jesús es el Rey esperado. Nos dice que Jesús es el mismísimo Dios encarnado. Nos dice que Jesús es nuestro Salvador. Ese es el gran tema del Nuevo Testamento. Que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que en Edén, en Génesis capítulo 3, salió mal, ha sido resuelto en la vida y en la muerte de Cristo Jesús. Es tan gozoso este mensaje que es la buena noticia, es el Evangelio de Jesús, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Tú y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús porque Él no vino a buscar talentos, Él no vino a buscar a los más capaces, Él no vino a buscar a los perfectos porque no los hay. Él vino a buscar pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Él es nuestro Salvador del pecado, de la muerte, de la miseria, de la ira de Dios, de la condenación, de la culpa, de la esclavitud al pecado. Y por eso el Nuevo Testamento es tan importante a entender estas realidades. Él se ha hecho presente por fin. Este es un atributo más que hay que señalar, presencia. Porque este Dios, este Hijo de Dios y este Rey no está ausente de su pueblo, Él está presente con su pueblo. Él habitó entre nosotros, es lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? Puso su morada entre nosotros, está en nuestra vida. Por eso es muy común que digamos que Cristo mora en mí o que Cristo vino a mi corazón. Él está presente en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento solo había dos formas en que Dios esté presente en tu vida: o está presente para bendecirte o está presente para maldecirte. No hay puntos neutrales. Toda la gente en este momento vive bajo el juicio de Dios o bajo la bendición de Dios. Así es que Cristo se ha hecho presente, pero se ha hecho presente para traer salvación. Un día va a regresar para traer juicio, pero por ahora Él está presente con su pueblo trayendo salvación. Esas son las implicaciones entonces de estos tres nombres de la declaración del Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey y por lo tanto tiene toda autoridad. Él es el Señor, igual que Dios, es el mismísimo Dios y por eso tiene control absoluto. Él es Jesús, el Salvador, que ha venido a nosotros, que se ha hecho presente para salvarnos. Estos tres atributos son los atributos que llamaríamos atributos del señorío. Son los atributos que despliega este Hijo de Dios y por quien se hace necesario que se escriba todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se escribe para dejar en claro que Jesús tiene toda autoridad, que Jesús está presente con su pueblo, que no nos ha abandonado. Ciertamente ascendió a los cielos, pero está con nosotros por la obra de su Espíritu Santo y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos y vendrá para redimir a su iglesia. Todo el Nuevo Testamento se escribe para darnos consuelo en el hecho de que Jesús tiene todo el control sobre la historia, sobre nuestro destino, sobre la muerte, de manera que vivir es Cristo y morir es ganancia. Esto es, en breves palabras, de lo que trata el Nuevo Testamento, de afirmar una y otra vez que Jesucristo es el Señor y de llevarnos a ver cómo Él tiene autoridad, control y presencia como el ejercicio de su señorío. ¿Qué permanece entonces? Cuando hablamos del Antiguo hacia el Nuevo Testamento, vemos muchos cambios, vemos cosas que ya no aplican tal cual, vemos adecuaciones que se tuvieron que realizar. ¿Qué permanece del Antiguo al Nuevo Testamento? Porque yo no espero que tú termines viendo que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. No, ambos son palabra de Dios y tenemos que estudiar ambos.
no podemos leer fragmentariamente las Escrituras. ¿Qué permanece? Bueno, permanece la misma relación. Nosotros nos relacionamos con Dios, o mejor dicho, Dios se relaciona con nosotros por medio del pacto. Esa palabra está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento continúa. Cristo Jesús es quien trae el nuevo pacto. Ahora, cuando decimos el nuevo pacto, no significa que es un pacto que echa por tierra el pacto del Antiguo Testamento. No, cuando decimos nuevo pacto es como cuando hablamos de una actualización de un programa en tu computadora. No es que eliminaste el programa, sino que se actualizó el programa y tienes la más nueva versión. ¿Ok? Bueno, Jesús trajo la más nueva versión, la última, que es llamada en la Biblia el nuevo pacto. ¿Sí sabes? Cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, toma la copa y dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto. Es decir, por fin vamos a llegar a la última parte del plan de redención que tiene que ver con el Hijo de Dios siendo sacrificado por su pueblo. En el antiguo pacto esto solo estaba en sombra, solo estaba en anticipos. La sangre que corría una y otra vez era la sangre de los corderitos, ¿te acuerdas? Sangre de corderos derramada en lugar de los pecadores, pero ahora de una manera suficiente y total se ha derramado la sangre de Cristo y es el sacrificio perfecto. Y por eso nosotros no estamos haciendo sacrificios de animalitos todos los días. Ahora, los sacrificios quedaron ya en el pasado, porque el sacrificio perfecto ha llegado. Pero la relación continúa. Somos el pueblo del pacto, la iglesia es el pueblo del pacto. Por eso cuando bautizamos a un niñito, le llamamos hijo del pacto, porque es incorporado a la comunidad del pacto. El pacto continúa, es un pacto de gracia, un pacto donde tú pasas a ser posesión de Dios y pasas a recibir todas las bendiciones de ser parte del pueblo de los redimidos. Esa relación continúa. Entonces, siempre que tú veas algo respecto al pacto en el Antiguo Testamento, debes saber, en el Nuevo Testamento continúa. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es quien derramó su sangre y es la sangre del pacto eterno. Así es que este pacto va a durar por siempre. Aún cuando estemos en gloria, seremos bienaventurados por este mismo pacto. Es el pacto que hizo Cristo con su pueblo redimido. Continúa esta misma relación, pero continúa esta misma distinción también. Una distinción importante que hay que hacer es que en esta relación de pacto, Dios es el benefactor y nosotros los beneficiarios. Las palabras se parecen mucho, pero una hace referencia al que da, al que brinda, y la otra hace referencia a los que reciben. En esta relación de pacto, Dios es siempre benefactor y nosotros somos siempre beneficiarios. Esto nunca cambia. Es importante entenderlo porque la idea es: Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros lo necesitamos a Él. Me gustaría que si puedes leer el Salmo 50, lo leas completito y te des cuenta que Dios le dice ahí a su pueblo: miren, yo no tengo necesidad ni de que me alimenten, ni de que me hagan nada a mi favor, porque yo soy Dios. Ustedes me necesitan a mí. Así es que cuando tengan problemas, invóquenme y yo les voy a ayudar. Somos beneficiarios del pacto. Es importante decirlo porque me topo con mucha gente que engaña a los cristianos o que trata de engañar al pueblo de Dios tratando de sacar dinero. Y escucho muchos charlatanes diciendo: Dios te quiere bendecir, pero tienes que pactar con Él. Pacta con Dios. Y ese famoso pactar con Dios significa dar una ofrenda que no va a llegar a Dios, sino que va a llegar a los bolsillos de este charlatán. Y entonces es algo así como que Dios necesita de mi dinero, que Dios requiere de mí para su plan, para su proyecto. Y no, Dios no necesita de nosotros. Él quiere involucrarnos en su reino. Él quiere que nosotros seamos activos en su reino, pero no porque lo necesite Él. Él puede conseguirse súbditos de donde Él quiera, sino que es un honor servir a este Señor.
nosotros terminamos siendo beneficiarios. Piensa, eso es importante hasta para nuestra oración. ¿Cómo oramos a Dios? Dios, si tú me das esto, yo te prometo que ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Tu tiempo es de Dios. Tu dinero vino de Dios. Tu vida, por favor, tu vida depende de Dios. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que no sea ya de Él? No, Él no nos necesita. Él es nuestro benefactor. Nosotros, de hecho, todo el tiempo estamos recibiendo y recibiendo misericordia. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Esta misma distinción continúa. En el Nuevo Testamento Jesús dirá cosas como: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús no viene a recibir, no vino para ser servido, sino para servir. Él es el benefactor y nosotros los beneficiarios. Por eso la salvación es no por obras. Porque si nosotros pudiésemos ser benefactores de Dios, entonces podríamos hacer algo por Dios. Y nuestra salvación estaría dependiendo de nuestros méritos, pero no es por méritos, para que nadie se gloríe, es por gracia, porque Él es nuestro gran benefactor. No se nos olvide esa distinción. La misma oferta continúa, gracia. Y aquí es donde hay que corregir. Algunos piensan que la gracia es un tema del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y que en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. Si alguien piensa así, tengo que decirle que está equivocado. La salvación en el Antiguo Testamento nunca fue por obras, fue siempre por gracia. El pueblo de Israel no fue elegido por sus buenas obras, fue elegido por gracia. Abraham no recibió la promesa del pacto por ser una buena persona. Abraham recibió la promesa del pacto por gracia. Ciertamente había sacrificios, pero estos sacrificios no eran de ninguna manera para darle algo a Dios, sino representando la severidad del castigo merecido y representando cómo Dios proveía de un sustituto en lugar del pecador. Sustituto que terminó siendo Jesucristo en la cruz. Pero nunca la salvación ha sido por obras. No sé cómo es que esta idea ha llegado a filtrarse en muchas iglesias. Algunas de mis maestras, cuando yo era niño, así me enseñaron: mira, Samuelito, en el Antiguo Testamento te salvabas por obras y ahora es por gracia. No, nunca fue por obras, siempre fue por gracia. Israel fue salvo por gracia. Mira, nada más, eran tan pecadores que merecían ser muertos todo el tiempo, y Dios les tenía misericordia y proveyó gracia sustitutoria para ellos, tal como para nosotros en Cristo Jesús. Así es que la misma oferta sigue aquí vigente: salvación por gracia. La iglesia del Nuevo Testamento es salva por gracia. Tú y yo, si somos hijos de Dios, somos salvos por gracia. Estos son temas que tienen que ver con el Nuevo Testamento, pero están presentes desde el Antiguo Testamento. Ya los hemos visto entonces, ¿no? Misma relación de pacto, misma distinción entre el benefactor y los beneficiarios, misma oferta de gracia. Ahora, la misma demanda también está presente, porque es aquí donde también me encuentro con otro error muy común, y es que muchos dicen: mira, en el Antiguo Testamento lo que importaba era la ley, y la ley demandaba obediencia total, pero ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso hace que muchos, por esa razón, no lean tanto el Antiguo Testamento, ¿sabes? Porque tanto mandamiento, tantas reglas, de alguna manera se convencieron de que eso era cosa del pasado. Eso servía para Israel, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Algo así como si Dios esperara menos obediencia de nosotros. Y hay gente que incluso así se refiere, ¿no? Hermano, ya no hay que ser legalista, eso es cosa del Antiguo Testamento, ya los mandamientos ya no importan, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, Cristo no vino a librarnos de la ley. Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Esa ley, por cuanto nosotros la violamos, la transgredimos, nos convierte en culpables y demanda que el alma que peque, esa muera. Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley, pero no de la ley en sí. De hecho, cuando tú lees el Sermón del Monte en Mateo del 5 al 7, Jesús dirá: hey, no piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Sí? También Jesús dijo cosas como que si le amamos, íbamos a guardar sus
mandamientos. También dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en su reino, sino el que hace la voluntad del Padre. También el apóstol Santiago nos dice que la fe debe ser confirmada por las obras, es decir, la obediencia no te salva. Somos salvos por gracia, pero la obediencia es la evidencia de tu salvación. Es inconcebible que alguien diga que es salvo por la gracia de Cristo, pero que no se mantenga en obediencia a su palabra. Ahora recuerda otra vez la declaración: Jesucristo es el Señor. Es decir, este Jesús es el Rey, es el mismísimo Dios. Si esto es verdad, entonces nosotros estamos llamados a ser obedientes a Cristo en todo. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de un Salvador, pero antes de hablar de un Salvador hablamos de un Rey. Y eso es muy importante porque el Evangelio no es Cristo rogándole al hombre: oye, ábreme un espacio en tu corazón, oye, préstame tantita atención, te suplico, te ruego que me dejes entrar en tu corazón. Ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras es un Rey que demanda: sométete a mí, arrepiéntete, sírveme. Es un Rey misericordioso, está dispuesto a morir por su pueblo, está dispuesto a pagar por sus redimidos con su sangre. Ahora, tú conoces un dicho que dice así: el que paga manda. Si Cristo pagó por nosotros, mi estimado, tú y yo fuimos comprados. Y por eso la Biblia nos llama siervos, ¿sabes? La traducción de esa palabra es un poquito suave. La palabra que se tradujo como siervos es la misma palabra que se utiliza en toda la Biblia para hablar de esclavos. Tú y yo somos esclavos, comprados por un Rey misericordioso, pero esclavos. Estamos llamados a obedecer. Cuando decimos sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo queremos obedecerte tal como en los cielos se te obedece. Los ángeles se someten a Cristo. La iglesia debería someterse a Cristo también. Y por eso tengamos cuidado, hermanos. Miren, a veces cantamos cosas que no son coherentes con nuestra vida. Mucha gente canta: Jesús es mi Rey soberano. Cantarlo es una cosa. La pregunta es: ¿realmente vives en obediencia a este Rey soberano? ¿Realmente su voluntad es tu deleite? Porque esta sigue siendo la misma demanda. A Israel se le ordenó someterse a Dios, y a ti y a mí se nos ordena someternos a Dios y a Cristo. Y por esa razón nuestra vida cristiana es una vida de obediencia. Y la Biblia, esta Biblia que estamos estudiando, es nuestra regla de fe y conducta. No es una opción, no es un consejo, es una regla, es una norma de vida. La misma demanda tenemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. La misma dinámica. Tiene que ser en espíritu y en verdad, no en apariencias, como alguna vez lo hicieron muchos reyes del Antiguo Testamento, como lo hacían también los fariseos en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo: no, se ven bonitos por fuera, se ven limpiecitos, pero por dentro están llenos de pudrición. No de una manera hipócrita, como tanto Jesús acusó a la gente de su época, que de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. No, tiene que ser en espíritu y en verdad. Si vamos a ser cristianos, va a ser cristianos de a de veras, no de a mentiritas. El cristianismo no es un disfraz que nos ponemos domingo a domingo, sino que es un estilo de vida. Y este estilo de vida demanda que en espíritu y en verdad nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Estas son las cosas que permanecen iguales, ¿sí? Una misma relación, una misma dinámica, una misma distinción y todo esto que ya hemos mencionado. Ahora, ¿qué ha cambiado? Cuando tú lees del Antiguo al Nuevo Testamento, hay cosas que continúan, como las que ya hemos mencionado, hay cosas que ya cambiaron. Y no cambiado en el sentido de que ya lo antiguo quedó abrogado, sino que ha sido actualizado, ¿ok? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay una nueva revelación. Jesucristo nos trajo muchas cosas que no conocían Abraham, que no conoció Isaías, que no conoció Moisés mismo. Mira, Moisés hablaba con Dios cara a cara, eso lo dice el Antiguo Testamento, pero Moisés no supo lo que tú y yo sabemos ahora, gracias a Jesús.
Moisés no sabía nada de que Jesús nacería en Belén de una virgen. No sabía que el Hijo de Dios terminaría crucificado. No lo tenía tan claro. Isaías profetizó acerca de la Virgen, pero no sabía que Jesús resucitaría al tercer día. Vaya, tenemos de golpe muchas nuevas revelaciones que nos trae Jesús. Es como si de pronto se cayera todo un velo y viéramos claramente y pudiésemos decir, ahora entiendo, todo aquello apuntaba a Jesús. Los sacrificios, el templo, las ofrendas, los rituales, la circuncisión, todo eso apuntaba a Jesús. Nueva revelación. Jesús nos habla de cosas que en el Antiguo Testamento no están tan claras. Jesús nos habla del infierno. No sé si lo has notado, pero el Antiguo Testamento no menciona pues nada de un tormento eterno en el infierno. Es Jesús quien dice, miren, quien no entra en mi reino se va al infierno. Jesús es quien habló más de eso. Jesús habló de Dios como un padre. En el Antiguo Testamento los judíos no concebían a Dios como un padre, nunca le llamarían a Dios papá. Y Jesús dice cosas como, miren, su padre, su papá los ama, su padre que está en los cielos. Eso fue nuevo. El Espíritu Santo estaba activo desde el Antiguo Testamento, sí, pero hasta el Nuevo Testamento tenemos la revelación más plena de cómo el Espíritu Santo actúa. Entonces, puedes esperar ver nueva revelación, cosas nuevas en el Nuevo Testamento que explican lo que no quedó tan claro desde el Antiguo Testamento porque estaba pendiente la llegada de Jesús. Y no necesitas explicar algo que todavía no ha ocurrido, pero cuando ocurre, cuando Jesús nace entre nosotros, pues entonces tienen que venir las explicaciones, ¿no? ¿Por qué así? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a cambiar? Revelación. Nuevos rituales también. Tú verás que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía muchos rituales, muchas fiestas, muchas ceremonias, y todo esto podríamos decir que quedó abrogado, pero no en el sentido de que ya no sirve, sino más bien de que quedó cumplido en Cristo, ¿sí? Cristo Jesús es el cumplimiento de todos esos sacrificios, esas fiestas, esos rituales. Pero ahora que Cristo ha venido, seguimos teniendo rituales. La iglesia cristiana tiene rituales más sencillos, sí, pero sumamente importantes. Nos bautizamos en el nombre de Jesús, así como del Padre y del Espíritu Santo. Bebemos cada vez que podemos del fruto de la vid y un pedacito de pan, recordándonos la sangre y el cuerpo de Cristo, recordándonos este glorioso intercambio que hubo para salvarnos. Nuevos ritos, sencillos pero importantes. En todo lugar donde haya iglesia cristiana puedes ver que se llevan a cabo estos rituales: bautismo y Santa Cena o Eucaristía. Esos son los ritos del pueblo cristiano, que son la continuidad de todos aquellos ritos del pasado que apuntaban hacia Jesús. Eso es nuevo. Y puedes ver cómo los cristianos en el Nuevo Testamento estudian esta nueva revelación y participan de estos nuevos rituales. Tenemos un nuevo templo, ¿sí? En el Antiguo Testamento casi toda la vida devocional gira alrededor del tabernáculo y posteriormente del templo. Nada más que no todos podían entrar al templo, ¿te acuerdas? El templo no era un lugar con bancas para llegar y sentarse y hacer un culto, no. El templo era en realidad un lugar de sacrificios. Solo los sacerdotes entraban y hasta el lugar santo, porque al lugar santísimo se entraba una vez nada más, una vez al año. Y luego viene Jesús y entra un día al templo y dice algo que dejó sorprendidos a las personas en su momento. Le dice, miren, destruyan este templo y en 3 días lo levanto, refiriéndose a él mismo. Y vemos cómo a partir de la resurrección de Jesús, el templo deja de ser importante para la vida de la iglesia. El templo ya no es tan central porque ahora hay un nuevo templo. Ya no es el templo de piedra que nunca pudo contener a Dios en realidad, sino que ahora sabemos que ese templo apuntaba hacia la realidad que es Cristo Jesús. Me encanta pensar en eso ahora que hemos tenido que estar recluidos
debido al coronavirus. Nuestros templos han estado cerrados, pero la iglesia sigue firme, sigue en pie, porque no requerimos de un templo para hacer iglesia. Donde quiera que la iglesia se encuentre, donde quiera que los santos estén invocando el nombre de Dios, allí está el templo de Cristo. Nosotros somos el templo de Dios, edificado sobre Cristo como la piedra angular, nosotros siendo como piedras vivas, y por eso mismo estamos llamados a ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ahora somos nosotros como los sacerdotes, ofreciéndonos en este templo todos los días a nuestro Dios. Este templo nunca se cierra. Este templo siempre debiera estar ofrendando a Dios alabanza, adoración. Esta es la nueva realidad en el Nuevo Testamento. El templo ya no será importante, por eso, ya no es necesario reconstruir un templo. Ese templo fue destruido allá por el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy solo queda pues un pedacito que es conocido como el Muro de los Lamentos. Y tenemos templos, tenemos locales que actualmente llamamos templos, pero de ninguna manera debiéramos pensar que la vida cristiana se vive solo en esos lugares. Esos lugares que hoy llamamos también templos son útiles, pero mira, están cerrados desde hace 6 meses y no hemos dejado de ser iglesia y no hemos dejado de crecer en gracia y comunión con Dios. Sí, hay un nuevo templo y este templo es la iglesia, es un templo vivo, una casa de Dios. Hay nuevos horizontes también en el Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento la salvación es anunciada principalmente a Israel, la promesa dada a Abraham decía que serían benditas en él todas las familias de la tierra, ¿sí? No solo Israel. Y cuando Jesús está a punto de ascender a los cielos, allá en Mateo 28, Jesús le dice a los discípulos, miren, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Jesús mismo está diciendo, vamos a ampliar el horizonte. No se trata de ser solo testigos en Jerusalén. Hay que ir a Samaria, hay que ir a Judea, hay que ir hasta lo último de la tierra. La tierra será llena del conocimiento de Dios, porque Cristo Jesús vino a llamar a toda la humanidad al arrepentimiento. Sí, al judío primeramente, pero ahora sabemos que también al gentil, al que era extranjero. Y ahora los extranjeros pueden ser incorporados al cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en sus cartas, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ahora se ha derribado esta pared que nos separaba. Es por eso que en la iglesia de Cristo no puede haber racismo, porque de una sola sangre hemos sido nosotros bautizados, de una sola copa y un solo pan nos hemos visto beneficiados. Los horizontes se han ampliado hasta lo último de la tierra y se está cumpliendo. Solo ve esto. Estoy transmitiendo este video desde Yucatán a hermanos en Campeche o a hermanos en otras partes de México. ¿Cómo es que llegó el evangelio desde allá, desde Palestina hasta México? Bueno, es que Cristo Jesús mandó a sus discípulos hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos, mexicanos, que no tenemos nada que ver con el pueblo judío, no tenemos sangre judía, no hablamos judío, comemos tamales, hablamos español, sí, pero afortunadamente la sangre de Cristo alcanza para salvar gente de toda lengua y de toda nación. Tenemos nuevos himnos, ¿sí? El Nuevo Testamento nos brinda material para adorar a nuestro Dios con una mayor amplitud, con una mayor claridad. Hay gente, me preocupa que hay gente que está insistiendo, haciendo de la tradición una especie de ídolo. Insiste en que solo debemos cantar salmos, que la iglesia verdaderamente reformada solo debe cantar salmos, porque esa fue la tradición de algunos reformadores al principio. Y yo creo que debemos cantar los salmos, por supuesto, son palabra de Dios, pero ¿por qué no podemos cantar acerca de el Hijo de Dios, Emmanuel, que nació para salvarnos? ¿Por qué no podemos cantar el Padre Nuestro? ¿Por qué no podemos cantar las bienaventuranzas? ¿Por qué no podemos cantar las porciones de Apocalipsis que hablan del Cordero que fue inmolado?
¿Por qué no podemos cantar esto? Porque mira, yo sé muy bien que muchos himnos y alabanzas contemporáneos dejan mucho que desear por su falta de precisión, por su falta de apego doctrinal. Pero así como hay malos himnos, hay muy buenos. Y la iglesia tiene que ver en el Nuevo Testamento pues la revelación de Dios. Y si es revelación de Dios, sirve para ser predicada, sirve para ser aplicada y sirve para ser también lo que conforme nuestra adoración. Entonces tenemos mucho para nuevos himnos. Himnos que hablen de la cruz, himnos que hablen de el perdón de pecados, himnos que hablen de la resurrección, himnos que hablen de nuestro gran Rey que nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Necesitamos alabar a nuestro Señor, a aquel Señor que desde el Antiguo Testamento anunció gracia, pero que ahora en el Nuevo Testamento ha enviado a su Hijo Jesús y nos ha mostrado de qué tamaño es su amor, de qué calibre es su misericordia, que está dispuesto a que su Hijo muera en nuestro lugar. Eso merece ser celebrado, hermanos. Eso merece ser cantado, merece ser proclamado en nuestra adoración, en nuestra vida, y debe ser también ratificado con obediencia y sometimiento a este mismo Jesús de quien cantamos. De todo esto habla el Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús es el Señor. En el Antiguo Testamento aquella declaración de fe era: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso fue suficiente para los santos del Antiguo Testamento, pero ahora se ha actualizado, se ha ampliado, y la confesión de fe es también: Jesucristo es el Señor. Es el Rey que esperábamos y debe ser el Rey de tu vida. Es el Dios encarnado y por lo tanto podemos confiar en que nuestra vida está segura en los tiernos brazos de Jesús. Es nuestro Salvador. Nos ha salvado de la ira y la condenación, y eso merece ser celebrado, cantado y debe ser anunciado hasta lo último de la tierra. Yo espero que cuando tú leas tu Nuevo Testamento puedas recordar estas enseñanzas, estos aspectos, ver a Jesús como Señor. Cada vez que veas esa palabra Señor, recuerda que estamos hablando de su plena autoridad, su pleno control, su plena presencia. Que puedas ver cómo el Nuevo Testamento nos lleva a un entendimiento mayor de cuánto nos ama Dios y cuánto está dispuesto a hacer Dios por su pueblo redimido. Pero también saber que, recuerda, el que paga manda. Y si Cristo ha pagado por nosotros, tú y yo estamos para obedecer su voluntad. La ley no ha sido abrogada, la ley sigue vigente, debe ser nuestra ley de vida. El pacto no ha sido abrogado, el pacto sigue vigente. Tenemos nuevos ritos, ahora tenemos nuevos cantos, pero un mismo Señor. Y sabemos cuánto nos ama este Señor, que está dispuesto a morir por nosotros. Entonces, pues Dios bendiga tu lectura de la palabra de Dios. Dios te ayude a ver en el Antiguo Testamento anticipos de Cristo. Dios te ayude a ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento de todo lo prometido. Pero Dios te ayude principalmente a ser un buen oidor de su palabra y principalmente un buen hacedor de ella. Que tú puedas cantar Jesús es mi Rey soberano, pero que tú puedas vivir como si Jesús realmente fuera tu Rey y tu Señor. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Gracias nuevamente por la invitación. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adiós.